En todo este proceso, además, han pasado muchas cosas, ¿no? Francia ha estado muy conectado, el caso de Ingrid Betancourt, por ejemplo, ¿no? Sí, definitivamente. Tuvo mucho que ver, incluso el gobierno francés actuó muchísimo en relación a ese caso, hasta la liberación obtenida de esta mujer, que hoy está en Francia, ¿no? No, no está vive en en los Francia. Estados Unidos. Ah, se fue para Estados Unidos. Sí. Pero en primera instancia se había Sí. ido de Colombia a Francia, Sí, ¿verdad? sí. Ingrid Betancourt es binacional. Es Sí. franco-colombiana, se había casado con un señor francés que hoy en día es, por cierto, embajador de Francia en un país de Centroamérica. Y pues Francia, mira, no olvidemos que Francia es tierra latinoamericana. Francia es vecina de Colombia, está en Guyana. Claro. La más grande frontera que Francia tiene con un país extranjero. No es con Alemania, es con Brasil. Qué extraordinario. Esa es la realidad. Es un detalle, si bien es cierto, no es novedoso, resulta novedoso decirlo y reparar en él, ¿no? Sí, y somos miembros de la Asociación de los Estados del Caribe, somos vecinos de Colombia. Y por supuesto nos interesa, primero tenemos relaciones muy buenas con Colombia, dentro de muchos otros países como Uruguay, con lo cual es la francofilia, la amistad entre nuestros países hace parte de nuestra conciencia. Yo además quería subrayar algo que hace parte de mi identidad de francés y de mi historia de mi país. Yo no puedo olvidar y nunca olvidaré, como golista, joven golista, seguramente, pero golista, muy orgulloso serlo. Yo no olvido que en Montevideo, a la liberación de París, el 25 de agosto de 1944, se festejó. Sí. Se festejó. Eso a mí me impacta, siempre me impactó. Me impactó siempre y lo digo en cada ocasión, porque puede ser que tengamos unas diferencias y es normal, pero en el esencial estamos juntos. En 45, Montevideo, Uruguay, celebró la liberación de un país que está a 10.000 kilómetros de aquí. América Latina ha creado entre 1940 y 44 300 de los comités de la Francia Libre sobre los 400 que hubo en el mundo. ¿Por qué el general de Gaulle vino aquí? Porque él sabía que América Latina combatió, compartió, sufrió con Francia cuando la Francia vivía sus horas más difíciles. Y yo, como joven francés que quiere comprometerse para su país, no lo olvido. Y cuando se lo digo ahorita, tengo frío en la espalda. Claro, cuando De Gaulle llegó a Uruguay, si mal no recuerdo, lo recibió una multitud en las calles que desafió la intensa lluvia que caía en esa jornada. Si mal no recuerdo, es decir, muchas veces a los uruguayos aquí en nuestra América Latina se nos ha cuestionado por ser demasiado franceses, demasiado europeos y no tan latinoamericanos como en otros países. Nuestra educación y nuestra formación estuvo signada, digamos, por una educación muy conectada a Europa, ¿verdad? Y muy conectada a Francia. Sí. Y yo recuerdo, digamos, las crónicas que hacían los mayores con respecto al momento de la visita de Gaulle, como una instancia sumamente emocionante, de un pueblo que saludaba como que estaba saludando a su líder, al líder que había elegido en ese momento en la resistencia al nazismo, ¿no? Como si fuera un héroe nacional, en realidad era un héroe para el mundo. Quiero aterrizar de nuevo en Colombia para volver a las elecciones. Usted conoció a Marulanda, conoció a Tiro Fijo, ese hombre que creó uno de los movimientos guerrilleros seguramente más poderosos que ha habido en estas últimas décadas aquí en nuestra América Latina, que se instaló a la guerrilla prácticamente como gobernante de ciertas zonas o dominadora de ciertas zonas de un país como Colombia. ¿Qué impresión tiene cuando le preguntan de Tiro Fijo? ¿Usted cómo lo describe? Uno tiene mucha curiosidad por saber, digamos, cuál es el eje de estos seres singulares, ¿no? De estos individuos que marcan el paso de la historia, sí, aunque sean un mal recuerdo, sí, para la vida democrática de nuestros países. Un zorro. Un zorro. Es decir, este señor
hace parte de una generación, o hacía parte de una generación de personas que conocieron desde los años 50 una América Latina que ha cambiado de los 50 hasta hoy, que animaron, que nutrieron el debate y el combate revolucionario en varios tiempos de dictadura, saliendo de la dictadura, con un Cuba que se implantó. Sí. El Cuba, Manuel Marulanda, en el principio de los años 50, salía de la periferia de Bogotá. Nadie conocía a Fidel. Uh-huh. Fidel no existía. Entró en 59. Fidel volvió un apoyo a raíz de los años 60. Él empezó a ligarse con estos regímenes pues en los años 70 apenas. Y tuvo que adaptarse a un mundo que ha cambiado. Porque Marulanda era un señor muy pragmático, definitivamente, pero muy malin, es decir, sí, como un zorro que sabía adaptarse. Sí, cerebral. Sí, definitivamente. Como muchos de los líderes revolucionarios, muy cerebrales. Cuando estamos en países muy calientes, donde hay tanta pasión, donde los sentimientos aflojan, ahí estamos con personas muy cerebrales, que saben perfectamente cuando te ven una mirada, ya saben con quién están hablando. Claro. Ingrid Betancourt no había sido todavía secuestrada en ese momento, ¿o ya había sido secuestrada? Ingrid fue secuestrada el 23 de febrero de 2002. Sí. No es una fecha, cualquier fecha en la historia de Colombia, porque en 2002, en febrero, estábamos en campaña electoral presidencial. Álvaro Uribe ganó las elecciones en mayo de 2002. A quien había ejecutado la guerrilla a su padre. Exactamente. El 23 de febrero de 2002, Andrés Pastrana, presidente saliente, decidió no renovar para un periodo de 3 meses a la zona de distensión que había acordado a las FARC para que el Estado pueda dialogar con ellas. Decidió romper con eso ese día, y para marcar la autoridad de manera simbólica del Estado en todo el territorio colombiano, decidió ir en San Vicente de Caguán, la capital de la zona de distensión que se llamaba el Caguán. La ley en Colombia en campaña electoral prohíbe al presidente ser acompañado de los candidatos. Ingrid era candidata verde a la elección presidencial, exacto, como otros, como Horacio Serpa, que era un candidato del Partido Liberal, un candidato importante, ministro del Interior del presidente Samper. Entonces, él se regresó a Bogotá. Ingrid decidió ir por la ruta. Y ahí, los órganos de seguridad, estoy pensando en el DAS. Se lo había advertido. Pero tomó su responsabilidad y se fue. Presidente Pastrana fue allá por helicópteros, y los helicópteros, para que viera la fuerza de la resistencia de las FARC en tal época, fueron ametrallados con el presidente adentro, salvo que abajo del helicóptero era blindado. Las balas no entraron, pero el propio helicóptero presidencial fue ametrallado desde el suelo por encima de los bosques, porque ahí estamos en la zona del Cauca, estamos en el sur de Colombia, y ahí es la selva. Sobrevuelas y no ves al suelo. Por eso que en esa lucha con las FARC, el Estado pues usa otros medios, satélites de observación, para poder penetrar un poco en la selva. Porque sabemos de manera paradójica, pero la hoja del árbol es muy difícil penetrar y ver al suelo cuando está cubierto por árboles. Sí, las historias de los que han sido rehenes y han sido liberados son extraordinarias, ¿no? Sí. La forma de supervivencia que han tenido que aprender en un medio totalmente diferente al que estamos acostumbrados, demuestra, digamos, ese carácter que tiene el ser humano por mantener su vida, ¿no? Totalmente de por acuerdo luchar contigo. con su vida. Sí, sí. Es realmente bueno, pero cerremos lo que usted viene a proponernos. Usted viene a proponer que los franceses habilitados en Uruguay a votar lo hagan entre el 2 y el 16 de junio. Ha dado las razones. Usted, como diputado, ya ha señalado algunas cosas, pero para el interés de esos 100.000 franceses que viven en nuestra América Latina y el Caribe, ¿qué va a hacer Pascal Drouot
por ellos y por Francia. Sí, gracias por esa pregunta. Primero, Pascal Drouot, diputado, va a ser un diputado muy presente en el terreno, como siempre lo he hecho. Estaré a la par de mis compatriotas para escuchar, para saber, para acompañarlos en sus preocupaciones diarias. Pero Pascal Drouot también llevará esa voz en la Asamblea en París. Yo haré lo que hago desde años. Compartiré mi tiempo entre la circunscripción y París. Ahora, ¿qué voy a hacer en materia de educación? En materia de apoyo a las empresas. Haré pues las cosas con principios sencillos. Promover a la República, promover a mis compatriotas. Es cierto que en materia de educación considero totalmente normal que un francés, binacional francés, tenga el acceso gratuito a la escuela francesa, a los liceos franceses. Aquí hay un gran liceo, aquí en Montevideo, y lo iré a visitar como lo hago en todos los sitios. Pero este acceso a la educación para un francés me parece un derecho, porque no olviden que estamos en una república en la cual cada francés tiene derechos, pero también tenemos deberes. Y es este equilibrio que es fundamental y que establece la ética republicana. Yo voy a luchar, a combatir para que tengamos esos derechos respetados, pero también los deberes. Y yo veo que mis compatriotas que tienen un amor a Francia, y un amor quizás diría incluso más fuerte que unos franceses que viven en la propia metrópolia, Francia, porque la ven, además del exterior, ven la fuerza de proyección que podríamos tener, ven lo que no va y que debemos mejorar. Es decir, pues, que este amor de Francia, esa voluntad de un respeto a los deberes del ciudadano que te da derechos, sea perfectamente sea el fondo de un compromiso político, y haré todo pues para facilitar el trabajo. Es por eso que me parece sumamente importante que haya un diálogo de confianza con las autoridades de los países de residencia de mis compatriotas. Y yo quisiera subrayar el hecho de que Uruguay me recibió de manera espectacular. Porque he visto altas autoridades del país. Por la tarde tendré el honor de ser recibido por el señor vicepresidente de la República, Danilo Astori, pero también pues he visto ayer al ministro de Educación y de Cultura, por ejemplo, que tiene tantos proyectos, tantas acciones en relación con Francia y de excelencia. Pienso en la relación... ¿Es ciudadano francés? Es binacional. Binacional, exactamente, sí. Pero tiene para Uruguay, porque por supuesto es miembro del Ejecutivo uruguayo, y su voluntad es que, como todas las altas autoridades que veo, como el señor canciller, como el ministro de Industria, que veo como senadores y responsables de todas las fuerzas políticas de Uruguay, tienen un sentido uruguayo muy fuerte. Pero cuando veo pues el ministro de Educación y de Cultura, que me habla de su voluntad de llevar a cabo proyectos con el Ópera de París, que quiere llevar a cabo proyectos con el Instituto Pasteur en materia de medicina, pues me siento orgulloso para Uruguay y para Francia, porque podemos volver en esos campos de acción modelo, además, en la región. Entonces, yo cumpliré con ese papel también bilateral y multilateral. Señores, el candidato a diputado por los franceses del exterior, América Latina y Caribe, en las próximas elecciones que se van a realizar entre el 2 y el 16 de junio en nuestro territorio, ¿verdad? Pascal Drouot nos ha acompañado. Gracias por esta visita, ¿eh? Muchas gracias. Hasta muy pronto. Seguimos adelante en Tiempo Presente.